Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a estar dando lectura desde el verso 16 al verso 21. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Cuando todos la tengan, digan amén. Gloria a Dios. Saludamos a aquellos que se nos conectan a través de internet. Gloria a Jesús. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Palabra del Señor. Padre, te doy gracias. Gracias, oh Señor, oh Dios, porque tú nos concedes en esta mañana el entrar a tu presencia una vez más, el exponer las Escrituras, oh Dios, y la verdad del Evangelio que te dice. Te pido, Dios mío, Señor, que el Espíritu Santo en esta mañana me uses, y que el Espíritu de Dios, Dios, obre en cada corazón, Señor, cada vida de Dios que tiene la oportunidad de escuchar la exposición de tu palabra y de las Escrituras. Te pido, Espíritu Santo, tú eres el que convence al ser humano de su condición, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú convenzas el corazón, oh Dios mío, Padre Celestial, Señor, de cada persona que pueda estar escuchando, Señor. Que podamos entender y decidir entre la vida eterna o la muerte eterna, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que tú toques cada vida, Señor, oh Dios, y que podamos proceder al arrepentimiento, Señor. Háblanos, ministra nuestros corazones y ayúdanos a apasionarnos con esta tu misión de predicar tu amor a toda criatura. Te doy gracias. En tus manos estamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. ¿Se pueden sentar, iglesia del Señor? Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Iglesia, algo de lo que estuvimos hablando en el sermón del domingo pasado, voy a tocar un resumen para entrar en la experiencia de Nicodemo, que está hablando con Jesús. Y hay todo un desarrollo, gloria a Dios, y estuvimos predicando sobre esto, de la necesidad de Nicodemo de nacer de nuevo. Algo que yo quiero que podamos entender es que el hombre es pecado. Vive conforme a esa naturaleza, una naturaleza pecaminosa. El hombre que nace en un cuerpo terrenal no puede ganarse el cielo. Entonces, algo que Nicodemo era un hombre que entendía que el cielo se ganaba por sus obras, probablemente por guardar la ley. Pero se encuentra con Cristo, se encuentra con el Maestro de Maestros. Y algo que el ser humano debe entender es que
que estamos condenados en delitos y en nuestros pecados. Somos pecadores. Las Escrituras dicen que no hay ni un justo. Gloria a Dios. No hay quien haga el bien. Cuando uno contempla la ley de Dios, contempla los mandamientos de Dios y comienza a observar donde la Biblia dice, no robarás. Sin embargo, en alguna medida, poco o mucho, muchos de nosotros nos hemos expuesto al robo inclusive dentro de la experiencia de nuestra cultura, al engaño. Otros hemos sido expuestos al adulterio y muchos adulteramos. Y usted me dirá, pastor, yo no he cometido adulterio, pero Jesús enseñaba que el que mirara y codiciara y deseara ya había adulterado en su corazón. Quizás muchos me dirán, yo nunca he robado nada, pero ¿cuánto has deseado? ¿Y en qué medida probablemente lo has hecho? A veces nos comparamos con los ladrones grandes o pensamos que es un robo grande de un banco o de algo más. Pero ¿cuántas cosas hemos tomado que no nos pertenecían? Algunos hemos codiciado. Muchos de nosotros hemos idolatrado. Porque la idolatría es mucho más que postrarnos ante una imagen. Y muchos de nosotros realmente, en muchas ocasiones, o probablemente fuimos idólatras. Nos mostrábamos, esperábamos de algo o alguien que no era Dios. Algo tomó el lugar de Dios y fue más importante que Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado el nombre del Señor en vano? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado el nombre del Señor en medio de una circunstancia de coraje y hemos usado el nombre del Señor y en vez de expresar una maldición, hemos usado el nombre del Señor? El nombre del Señor que es santo. El nombre del Señor que un judío no lo mencionaba para no ofender a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántos seres humanos han maldecido a Dios? Han maldecido a Cristo con o sin conocimiento. ¿Cuántos lo han hecho sin ningún temor? Sencillamente porque estamos molestos, sencillamente porque tenemos coraje o sencillamente porque queremos y hemos deseado hacerlo. ¿Cuántos de nosotros no hemos honrado a nuestros padres? ¿Cuántos hemos sido desobedientes ante ellos? ¿Cuántos hemos sido, inclusive, no hemos escuchado su consejo? ¿Cuántos no hemos cuidado? ¿Cuántos de nosotros hemos matado? Hemos sido asesinos. Y algunos me dirán, yo nunca he matado a nadie, pero odias a alguien. Has deseado lo peor para esa persona. Y Jesús decía que el que odiaba en su corazón era culpable de asesinato. Porque donde comienza el pecado, comienza en el corazón del ser humano. ¿Cuánto hemos hablado de nuestro prójimo? ¿Cuánto hemos mentido? ¿Cuánto hemos descuidado de congregarnos, en estar en el día del Señor, en decir con nuestra vida y con nuestro culto, Jesucristo en nuestra vida primero? Pero hemos descuidado y hemos justificado esas acciones. Y en muchas ocasiones, como seres humanos, justificamos nuestra conducta. No. Siempre hay alguien más malo que yo.
Siempre hay algo más pecador que yo. Y tenemos la capacidad de decirle al mundo y decirnos a nosotros mismos que somos buenos. Que somos buenos. Y Jesús decía lo siguiente: solo Dios es bueno. Cuando aquel joven rico pensaba que había guardado todos sus mandamientos, Jesús miró al corazón de aquel joven y le dijo: si quieres ser salvo, deja todo lo que tienes, deja toda la riqueza en sí. Aquel joven que pensaba que él nunca había sido idólatra, se entristece su rostro y se va. Porque en el corazón amó más las riquezas que a Dios. Ese es el corazón del hombre. Este es el corazón del ser humano. Este es el corazón de Nicodemo. Este es el corazón de un ser humano. Si es religioso o si no es religioso, sigue siendo la naturaleza del ser humano. De alguna medida enorgullecernos, de alguna medida pensar que nos merecemos el cielo. Pero no es así. No es así. Es Jesús. Es Jesús quien estuvo con Dios, que bajó del cielo, que subió al cielo y está a la diestra de Dios Padre, que le dice a Nicodemo con toda autoridad: ningún ser humano puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Gloria a Dios. Este es el discurso que Jesús comienza a predicarle y enseñar en aquel lugar. Probablemente es el discurso que hoy le estoy recordando. Jesús, hablando de esta experiencia, comienza y toca la experiencia de Moisés. Y comienza a decirle a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en un poste, siendo una figura, número 21, 8 y 9. Gloria sea al Señor. Como Moisés hizo eso. En el momento donde Israel se había rebelado, gloria a Jesús, y había hablado contra Dios y contra Moisés, Dios había enviado serpientes ardientes entre el pueblo, las cuales estaban matando a muchos. Gloria a Dios. Y cuando el pueblo cae en sí, comienza a confesar sus pecados, Moisés intercede y ora a Dios. Y Dios le dice: hazte una serpiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a la persona, aquella persona que miraba a la serpiente de bronce vivía. La serpiente de bronce levantada nos enseña muchas cosas. La muerte física amenazaba como castigo del pecado en Israel. Hoy en día, no solamente morimos físicamente, sino el hombre tiene que enfrentar una muerte eterna. Y Dios en su gracia provee el remedio. Como provee el remedio para Israel, provee el remedio para todo ser humano. El remedio es levantado a la vista de todos. En aquel momento se levantó la serpiente como un tipo de Cristo. El que mira a la serpiente es sanado, gloria sea al Señor. El que mira a un padre que puede sanarle
se hace el milagro, gloria sea al Señor. Hoy, el creyente, gloria a Dios, que mira la cruz, que mira al Salvador, la Biblia dice que aquel que deposita su fe en Cristo tendrá vida eterna. Gloria a Dios. Ese es el plan de Dios. Dios provee un plan, gloria sea al Señor. El Hijo del Hombre sería levantado. Gloria a Jesús. En Juan es una referencia a la cruz. El Hijo del Hombre, el lobo encarnado que venía del cielo, que va a la cruz. La cruz es una necesidad, gloria sea al Señor. Pero la cruz, gloria a Dios, es el único camino, gloria a Jesús. Es el único camino y el plan de Dios para salvar al ser humano, gloria a Jesús. Aleluya. Esta profecía impactó el corazón de Nicodemo, de tal forma que vemos a este hombre luego en el entierro de Jesús, proveyendo gloria a Jesús. Es interesante. ¿Por qué? Porque la cruz estaba profetizada aún antes que fuese inventada. Los salmos hablaban de aquel que iba a ser crucificado. Isaías, lectura que leyó nuestro hermano Freddy en esta mañana, nos hablaba del Calvario de Cristo. En medio de este relato, Jesús menciona un verso que es la centralidad de las Escrituras. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Iglesia, Dios es amor. Gloria a Jesús. Amar está en su propia naturaleza. Él ama porque es Dios. Para el religioso y el judío de aquella época, Dios solamente podía amar al pueblo de Israel. Para los religiosos del tiempo de Jesús, los gentiles no podían ser amados por Dios. Los que nacían de esta tierra que no fueran judíos no podían ser amados por Dios. Esa era la mentalidad, ese era el pensamiento de aquella época. Pero iglesia, Dios es amor. Gloria a Dios. El apóstol Juan enseña que el amor de Dios es suficiente. Es grande para alcanzar a todo el mundo. Su amor no se limita a una nación concreta, a un grupo religioso. No. El amor de Dios es ilimitado y alcanza a toda la humanidad. El amor de Dios está dirigido al mundo entero. Gloria a Dios. El amor de Dios. El amor de Dios está dirigido al hombre que quiere vivir correctamente y no puede lograr vivir correctamente. Está dirigido al hombre impío y pecador que ni se acuerda de Dios. Gloria sea Dios. Dios quien es amor y Padre de misericordia. Dios quiere en su amor que todo hombre sea salvo. Primera de Timoteo 4. Que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Esto es un Dios que ama. Esto es un Dios que desea el arrepentimiento del ser humano. Esto es un Dios que entiende que el ser humano va rumbo a la condenación, que la paga del pecado es la muerte, que la paga del pecado es separación con
con Dios por la eternidad. Es el Dios que te ama aún así. Es el Dios que aun cuando le diste la espalda, te sigue llamando y te sigue amando, hijo. Gloria a Dios. Escuchar mi generación actual. Escuchar esta generación que se está levantando. Ellos hablan de amor. Ese es el tema de ellos, en sus labios. Ellos hablan de amor. Pero están tan vacíos de amor. Están tan vacíos de amor. Y confunde el amor con libertinaje. Confunde el amor con una libertad humana. Esta es la generación que necesita el abrazo de una madre, de un padre, de un amigo y de un creyente. Pero en muchas ocasiones no lo tienen. Alguien que le pueda decir, Dios te ama. Gloria sea al Señor. Son confundidos cada día más y se sumergen en sus deseos, en sus caprichos, en sus pasiones, en sus desenfrenos. Y cuanto más prueban de este mundo y cuanto más libertinaje viven, más vacíos se sienten. Siguen viviendo vacíos. Si conocieran el amor de Dios. Si conocieran que Dios les ama. Si conocieran la voz del que en el paraíso hablaba y preguntaba por su hijo. Y aún allí el hombre se escondía de Dios, buscando alternativa ante sus malas decisiones. Aleluya. Había un corito que cuando niño yo escuchaba. ¿Recuerdan este corito que decía, cuán grande es el amor de Dios? Es tan grande que no puedo ir, ¿dónde? Arriba de él. Es tan bajo que no puedo ir. Es tan ancho que no puedo ir. El ser humano vacío. El ser humano intentando llenar su corazón cuando solo Dios y el gran amor de Dios lo puede llenar. Iglesia, Dios nos ha dado el verdadero mensaje para este tiempo. Dios nos ha dado el verdadero mensaje para aquel que quiera creer en Él. Dios amó a este mundo. Gloria a Dios. Pastor, ¿cómo podemos reconocer que Dios nos ama tanto? Por lo que Dios nos da. Porque Dios en su gracia, como en Israel, proveyó el remedio ante el pecado de Israel. Dios en su gracia proveyó el remedio ante el pecado del hombre. Su amor nos da. Y que dio el amor de Dios. La Biblia dice que dio a su Hijo unigénito. Juan 1:14. El Verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria, como el unigénito del Padre. Gloria sea Dios. Vimos su gloria, gloria sea Dios. Como aquel tabernáculo en Israel, pero ya no era una tienda, era el Verbo en su carne.
Era la gloria de Dios entre nosotros. Era la presencia del mismo Dios caminando en esta tierra. Gloria sea a Dios. La verdadera gloria estuvo entre nosotros, encarnada en Cristo Jesús. Él estuvo haciendo el bien. Él estuvo enseñando, Él estuvo sanando, Él estuvo teniendo misericordia del ser humano. Gloria sea a Dios. Él es el unigénito, es único y solo Dios, de la misma naturaleza del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, el Padre, dio a su Hijo enviándole al mundo. ¿Cuánto te ama Dios? Si te has preguntado cuánto te ama Dios, mira su gran regalo. Dios dio lo que más amaba. Si el amor tiene un precio, el precio de Dios Padre fue el más alto. Dios amaba a toda la humanidad y por eso Dios dio todo lo que tenía. Dios dio a su Hijo en la cruz. Cristo murió por los impíos. Romanos capítulo 6, verso 23. El que fue santo y perfecto murió por el pecado. Gloria a Dios. Cristo nos amó tanto, iglesia, que se entregó a sí mismo por nosotros. Gálatas capítulo 2, verso 20. Pablo dijo: lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, y me amó y dio su vida por mí. Dios, gloria a Dios, dio lo más que tenía. Es interesante cómo nosotros a veces, como el ser humano viene delante de Dios y le dice a Dios que Él quiere algo. Que si Dios no le da esto, Él no recibe. Que si Dios no hace lo otro, Él no le busca. Qué necio es el ser humano. Si Dios no viene, hace tiempo viene. Hace tiempo. Dios lo dio todo para que fuera salvo. Pero Él es tan orgulloso que cree que te mereces el cielo. Dios te amó y dio a su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para juzgarlo, sino para salvarlo. Gloria a Dios. Dios nos da a su Hijo para que el ser humano pueda ser salvo. Nos da a su Hijo como el mayor de sus regalos. El Hijo es el único regalo que Dios hace al mundo, que se entrega por Él. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2. Por la gracia de Dios, gustó la muerte para todo. Hebreos capítulo 2, verso 9. Y si esto no te satisface, gloria
Jesús, el que se dio en la cruz, es el Cordero del sacrificio. Juan 1:29. Juan Bautista, aquel que venía delante de Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Dios dio a su Hijo para la salvación de aquellos que aman. Cristo murió por los pecados del mundo, no por unos pocos, no para una religión en específico, no para aquellos que piensan que son buenos, no. Su sacrificio fue hecho para todos. Gloria a Dios. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Gloria a Dios. Y cuando recibes a Jesús, recibes el regalo del Padre. Gloria a Dios. Pero cuando rechazas a Jesús, rechazas el regalo de amor del Padre para este mundo. Gloria a Dios. Este texto tan maravilloso nos sigue diciendo: para que el mundo sea salvo. Para que el mundo sea salvo. Para que todo aquel que en él cree. Necesitamos creer. Necesitamos confiar. Gloria a Dios. Cuando uno confía, se habla de posesión, de transferido nuestra confianza de salvación a Jesús. Ya no somos salvos porque seamos buenos. Ya no somos salvos o no salvos por cuán grande era nuestro pecado. Porque transferimos nuestra confianza en el Salvador. Cuando creemos, pasamos a ser posesión de quienes hemos creído. La Biblia dice, gloria a Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Gloria a Dios, no te pierdas. Tú piensas que andas perdido. Jesús dio su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. Gloria a Dios. El que cree, iglesia, no es condenado. El que cree no es condenado. Se salva del espantoso final de la condenación. El ser humano sin Dios ya está condenado. Pero el que cree no es condenado. Mas tenga, dice la Biblia, vida eterna. Gloria a Dios. Gracias a la muerte de Jesús, tenemos, iglesia, vida eterna. Todos los que recibieron al Hijo se le dio el derecho, el estatus de ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Cuando hablo de ser hijo de Dios, hablo de nacer de nuevo. Los que le recibieron son hijos de Dios y estos practican la verdad y vienen a la luz y hacen acciones correctas. Porque han sido y son llamados a ser hijos de Dios. Los beneficios de la salvación son efectivos solo para aquellos que creen en Cristo. Cristo murió por todos, pero solo por aquellos que han creído en lo que Él hizo. Sus beneficios de salvación para todo aquel que cree. Todo aquel que cree tiene vida eterna. Todo aquel que cree no es condenado. Cristo es el Salvador de todos, mayormente de los que creen. Primera de Timoteo 4:10. Lo que yo estoy diciendo no suena muy inclusivo, que es la expresión de hoy en día.
No es bien visto en nuestro tiempo. Pero yo seguiré proclamando. Cristo es el único camino de salvación. No es tu camino, no son nuestros deseos, ni tus deseos. No es poner nuestra fe en un Dios imaginario hecho a nuestras alturas o a nuestras necesidades. No es Buda, ni tampoco es Mahoma. No existen muchos caminos. Yo conozco un solo Salvador y es Cristo, mi Señor. No es de un profeta, no es de un apóstol, no es de una religión. Solo Cristo salva. Solo Cristo es el camino. Solo Cristo es el Salvador. Aleluya. Gloria sea a Dios. Poderoso es. Hoy en esta mañana les tengo que hablar del amor de Dios, claro que sí. Pero tengo que ser sincero con tu vida y con el corazón de todo el que me pueda escuchar. Tengo que hablarles de ambos caminos. Y tengo que decirles que hay condenación y hay salvación. Son las únicas dos opciones del ser humano. Condenación o salvación. Muerte eterna o vida eterna. Infierno o cielo. Gloria a Jesús. Jesús vino a salvar. Su propósito era salvarnos de la condenación. Porque el ser humano, sin Dios, el ser humano que no ha nacido de nuevo, gloria a Dios, está condenado. La humanidad está condenada a la muerte eterna. Por eso el Padre levantó a Jesús. Su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Es la muerte en la cruz. Es el regalo de Dios para liberar a los pecadores de la condenación. Para que todo aquel que cree en Él y pone su confianza en Jesús pueda ser salvo y que tenga vida eterna, esperando al Jesús resucitado que nos libre de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Rechazar esta oferta. Rechazar la salvación. La Biblia es clara, pero el que no cree, el que insiste en no creer, el que aún como Israel, viendo que la serpiente lo había mordido, decidía no mirar. El ser humano es así. Viendo que el pecado lo ha mordido, viendo la condenación de frente, aún así no quiere mirar a la cruz. Gloria sea a Dios. Aleluya. La Biblia dice que el que insiste en no creer ya ha sido condenado. Lo que le espera si no se arrepiente es la condenación. Porque tú mismo y la humanidad misma ha decidido la condenación. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Has despreciado el único camino de salvación. Has despreciado el amor de Dios en Cristo Jesús. Ha sido tu decisión en abandonar a Cristo. Ha sido tu decisión en abandonar la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Porque no has creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Y por qué el ser humano hace esto? ¿Por qué en muchas ocasiones, muchos de nosotros en ocasiones renunciábamos a esta oportunidad?
¿Por qué a algunos se nos hizo difícil venir al Evangelio? ¿Por qué a otros, gloria sea al Señor, se nos hizo difícil llegar al Señor? Se nos hace difícil llegar al Señor. Porque nosotros como seres humanos amamos más las tinieblas que la luz. Amamos más las tinieblas que la luz que vino a este mundo. El ser humano ha amado y ama más las tinieblas que a Cristo que vino a este mundo. Y sabes que tus acciones y tu vida carece de sentido moral. Te sientes y sabes que eres pecado. Pero aún así amas tus deseos, amas tus desórdenes, amas tu vida, la vida de pecado. Gloria sea al Señor. Eso es que rechazas a Jesús, rechazas al Salvador. Y el que rehúsa creer en el Hijo, la Biblia dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Pastor, ¿por qué? Porque tu mayor pecado es que rechazas al Hijo de Dios que se dio en el Calvario. En esta mañana, con un peso gigante, quiero hablar al corazón. Yo quiero que la iglesia incline su rostro, que por favor oren al Señor. Quiero hablar al corazón del perdido que me pueda estar escuchando, del condenado. Y quiero decirte que Dios te ama, que Dios desea salvarte, que Dios desea tu arrepentimiento, pero un arrepentimiento con el corazón de veras. Y en su misericordia, Dios dio a su Hijo Jesucristo, para que si en esta mañana tú miras a Cristo, para que si en esta mañana tú crees en Jesús, para que si en este momento que tú escuches este sermón, sea por la tarde, sea por la noche, depositas tu fe en Jesús. No te pierdas, mas tengas vida eterna. Este es el regalo de Dios. Rechazar este regalo es vivir en condenación. O si no lo sabías, tu vida está en condenación. Tu vida está en muerte y en muerte eterna si no te arrepientes. Arrepentirse quiere decir con todo el corazón: le doy la espalda al pecado que he vivido, le pido perdón a ese Padre que me ama tanto y acepto lo que Jesús hizo por nosotros y por mí. Te invito en esta mañana a que sencillamente haga una oración sencilla y le diga: Dios, abro mi corazón, abro mi vida para creer en ti y para depositar toda mi confianza en Cristo mi Salvador. Y el Espíritu Santo te llenará y te ayudará a sentir a Dios. Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Así que te pido en esta hora que hables con Dios, que le pidas perdón a Dios. Gloria a Dios. Y que aceptes lo que Cristo hizo por nosotros. Iglesia del Señor, en mi corazón hay el mayor de los deseos para que podamos entender que esta es la misión de la iglesia. La iglesia
necesita hablarle a toda persona que Dios nos ama, que Dios dio a Cristo para su salvación y que no tiene que vivir en el pecado ni en la condenación si acepta a Jesucristo como Salvador. Quiero orar en esta mañana. Así que te pido, Iglesia del Señor, que nos podamos poner de pie, que podamos orar en esta mañana y pedirle a Dios: Dios, úsame como instrumento, úsame como hijo tuyo, para que otros conozcan que Cristo les ama, que el Padre les ama. Gloria a Dios. Iglesia, ponte de pie en esta mañana y ora a Dios. Ora por tu familia, ora por tu comunidad, ora por aquel que no conoce a Cristo. Ora, gloria a Dios, por tu vecino, ora por tu compañero de trabajo, ora por aquel que no ha escuchado el Evangelio. Y dile al Señor: hazme tu instrumento. Yo quiero vivir la misión que Cristo vino a cumplir. Que el amor del Padre sea escuchado por nuestras generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu amor y tu misericordia sobre toda persona, Señor, que no te ha conocido. Extiende tu amor y tu misericordia sobre todos aquellos, oh Dios, que no han mirado a Cristo. Extiende tu amor y misericordia sobre aquellos que conocieron el Evangelio y han estado volviéndose atrás. Llámales, oh Dios, al arrepentimiento. Que pueda entender, oh Dios, que tú no quieres su condenación. Tú quieres que vuelvan a tu amor. Tú quieres que vuelvan a tus brazos. Tú quieres que seas esta oveja que necesita tu buen pastor. Dios, sálvales. Llámales al arrepentimiento. Que en su corazón y en su alma suene la voz de un Dios que le ama, de un Dios que le dice: vuélvete y reconcíliate, que vengo pronto. Dios, Espíritu de Dios, toca a aquel que me esté escuchando. Toca a tu iglesia para que seamos voceros para aquellos que necesitan al Salvador. Toca a mis hermanos, Dios. Habla del corazón, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Señor. Y a ti daremos gloria, a ti daremos honor y a ti daremos alabanza. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Para aquellos que me están escuchando, si has dado este paso de fe, te invito que vengas a un lugar donde puedas adorar el nombre de Cristo, donde puedas buscar a Dios, que vayas a una iglesia. Gloria sea al Señor. Si estamos cerca de ti, esta es la primera iglesia cristiana en la comunidad de Villalista. Este es el pastor Orlando Nieves, y esta es una congregación y una familia que te ame del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria sea